estamos acabando ya San Lucas. Estamos, lo último que habíamos visto era Jesús que iba ya camino del Gólgota, ¿no? Había sido condenado a muerte y habíamos comentado hasta el versículo 31. Vale, pues entonces leamos versículos 32 y 33. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Bueno, fijémonos este detalle que parece que no tiene mayor importancia, de que junto con, o sea, Jesús no lo condenaron solo, sino que junto con él iban dos malhechores. Fijémonos que este detalle ya estaba anunciado en el Antiguo Testamento, en el capítulo 53 de Isaías. Creo que sería interesante poderlo leer en el capítulo 53, el versículo 12 de Isaías. Ya saben que el capítulo 53 de Isaías es casi parece una reflexión sobre la pasión. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. O sea, fijémonos que entre los sufrimientos que ha pasado esta persona de la que se habla en el capítulo 53, que lógicamente se refiere a Jesús, está el haber sido contado entre los malhechores. Porque evidentemente con ello, ¿qué se pretende? Pues en el fondo es una mayor ofensa a Jesús, es uno más, un malhechor más. Y de esta forma Jesús atraviesa toda Jerusalén, porque en estos casos al condenado no se llevaba escondido para que no llamara la atención, no, todo lo contrario, era en forma de escarmiento. Por lo tanto, era que se viera bien de cómo acaban los que se portan mal. Por consiguiente, Jesús atraviesa toda Jerusalén con aquellos dos malhechores, acompañándolos ellos a Jesús o Jesús a ellos, no sabemos quién acompaña a quién, ¿no? Juntos iban, y de esta manera llegan hasta el Calvario. Y allí, como ven, San Lucas es muy breve. Se dice que allí crucificaron a Jesús y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a su izquierda. San Lucas, San Mateo nos da otros detalles. Podemos buscar en Mateo, porque algunos otros textos son interesantes para completar más la imagen, ¿no? De lo que de hecho ocurrió. En Mateo capítulo 27, versículos 33 al 34. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Fijémonos que aquí nos da un detalle Mateo que no nos lo ha dado Lucas, y es que antes de crucificarle le han ofrecido una bebida. Podíamos pensar quién se la ofreció y con qué intención se la ofrecieron. Pensemos que lo que le ofrecieron es un menjunje, digamos, una bebida hecha con unas hierbas amargas, con la intención de amortiguar de alguna manera el sufrimiento de la crucifixión. Seguramente quien se lo preparó sería alguno de los que le querían. Hay quienes piensan que a lo mejor serían alguna piadosa mujer que se lo había preparado. Y fijémonos ese detalle de Jesús. Lo prueba, digamos, sin señal de gratitud, pero no lo bebe. Y no lo bebe ¿por qué? Porque es muy amargo, porque es muy malo, tiene muy mal sabor. Sin duda que no. No lo bebe porque quiere soportar todo lo terrible que es la crucifixión. Es decir, no mitiga en absoluto, no quiere mitigar en absoluto su sufrimiento. Y pensemos que aquí lo que nos da es la medida del amor con que nos ama. Porque no es un masoquista. Es una manera de revelarnos hasta qué punto nos ama. Que está dispuesto a aceptar todo lo que ellos en su maldad hacen. Que es
pues llevarles hasta ese suplicio que era el más cruel de los conocidos, que era la crucifixión. Y nos dice en el versículo... A ver, perdón un momento. Dice que llegaron allí y le crucificaron allí con los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero se acuerdan que también nos dice el Evangelio que Jesús decía: Padre, perdónalos, que no sabe lo que hace. Lo tenemos en el versículo 34 que no hemos leído. Vamos a leer desde el 34, solo el 34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Fijémonos en este detalle de Jesús. No dice que Jesús dijo, sino Jesús decía. Luego, ¿qué nos está diciendo con ello? Que no lo dijo una sola vez, que lo dijo una y otra vez. Pensemos la tortura del momento de la crucifixión. Entonces, cuando le están torturando de esta forma, Jesús no piensa en él, en la ingratitud que están haciendo con él, en la injusticia, no. Piensa en los que le están crucificando, en los que le han condenado, porque en realidad son los que están en peor circunstancias. ¿Y qué es lo que pide? Pues que el Padre los perdone. Y el motivo que da para que los perdone es: no saben lo que hacen. Pero podríamos preguntarnos, ¿realmente no sabían lo que hacían? Fíjense en que en realidad, yo diría que en todo pecado, en el fondo, hay una gran ignorancia. Por más que lo hagan libremente, sabiendo lo que quieren hacer y tal, pero piensen, si ellos tuvieran claro, hubieran asimilado que con eso se van a acarrear la condenación eterna, la desgracia para siempre, lo harían si fueran conscientes en ese momento. Por lo tanto, en el fondo hay una tremenda ignorancia. No saben lo que hacen. Pero aparte, fijaos que aquí tenemos a Jesús, cómo efectivamente Él vive lo que nos ha enseñado, lo que nos enseña. El Sermón de la Montaña, que es como donde tenemos ahí las líneas básicas fundamentales del mensaje cristiano, son como las líneas directrices del mensaje cristiano. Ahí Jesús, entre otras cosas, nos dirá que perdonemos. Vamos a ver, la idea de perdón nos lo dice muchas veces, pero vamos a ver en el Sermón de la Montaña de Lucas, que es más breve, en el capítulo 6, leamos los versículos 27 y 28. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Fijémonos que esto es lo que Jesús dice que nosotros, si queremos pertenecer a su grupo, digamos, si queremos pertenecer al reino de Dios, a la Iglesia, es lo que tenemos que hacer. Perdonar, y no solamente perdonar, sino hacer bien a nuestros enemigos. Y fijémonos que eso es lo que hace, y además orar por los enemigos, y eso es lo que hace Jesús. Ora por aquellos que le están martirizando. E incluso recordemos que en el huerto, cuando Judas va con el grupo de los que le cogen preso, ¿cuál es la actitud de Jesús con Judas? Le dice amigo. ¿Y qué hace Jesús con aquellos que van con malas intenciones? Pues que realmente así van a cogerlo preso. Cuando Pedro le corta la oreja a Malco, Jesús se la cura. Es decir, Jesús con sus palabras y con su conducta nos está enseñando que efectivamente tenemos que amar también a nuestros enemigos y hacerles el bien, aunque ellos nos hagan mal.
Y podríamos preguntarnos, ¿y eso por qué no es hacer un poco el tonto? Fíjense que no. El por qué es porque Dios es así, Dios es amor. Y esto nos cuesta asimilarlo y adherirnos a esta realidad. Dios no tiene amor, es amor. No hace más que eso, amar, porque Él es así, es amor. Por lo tanto, si nosotros participamos de la naturaleza divina por la gracia santificante, como nos dice San Pedro, si estamos llamados a vivir por una eternidad en comunión con Él, tenemos que parecernos a Él. Si no, habrá un choque, un contraste entre Él y nosotros. Por lo tanto, si queremos acercarnos hacia la meta a la que estamos llamados, hemos de hacer bien a los que nos hacen mal. Hemos de perdonar al que nos ofende. Y esto es lo que Jesús nos lo dice de palabra y con su vida. Haciendo el bien, orando por sus enemigos. Luego fijémonos que en realidad nunca jamás podemos decir que tenemos argumentos ni razones para hacer mal a nadie, ni para odiar a nadie, aunque sea el peor malhechor. ¿Por qué? Porque Dios lo ama y Dios quiere salvarlo. Y quiere valerse también de mí para ayudar, para que se salve esa persona. Con esto, fijémonos que en realidad adquirimos una libertad de espíritu impresionante, porque no hay nada ni nadie que nos pueda frenar y limitar. Pues continuemos en Lucas, versículos ahora 35, podemos leer al 38. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Fijémonos aquí cómo San Lucas nos hace ver, digamos, nos invita a contemplar el contraste entre la actitud de Dios, la actitud de Jesús y la actitud de los hombres. Por una parte tenemos a Dios, al Padre, que nos entrega al Hijo. Tanto amó Dios al mundo que entrega a su Hijo, nos dice San Juan. La actitud de Jesús, de esa entrega incondicional que ama a aquellos mismos que le están torturando, que ora por ellos. Y como contraste, la actitud de la gente. Fijémonos que hay el pueblo que sencillamente está mirando, podríamos decir como con curiosidad. Tenemos a los príncipes de los sacerdotes y a los jefes del pueblo de Dios, que se burlan. Realmente es tremendo, ¿no? En un momento en el que Cristo está haciendo el gesto supremo de amor, en el que humanamente hablando está pasando un sufrimiento horrible, que estas personas religiosas, pongamos eso entre comillas, que se presentan como muy creyentes, unos judíos creyentes, los jefes, se estén burlando de Jesús y diciéndole: si a otro salvó, que se salve a sí mismo. ¿No es el Mesías? Esto, fijémonos que tuvo que ser dolorosísimo para Jesús. Y por otra parte, la actitud de los mismos soldados. Los soldados, sin duda alguna, se supone que serían romanos. Por lo tanto, tienen menos culpa, puesto que ellos no conocen lo que significa el Mesías. Y por esto fijémonos que cuando los soldados se burlan, no le llaman Mesías, le llaman Rey de los judíos. ¿Por qué le llaman Rey de los judíos? Porque ese fue el título que le pusieron. La causa de la condena era esta: este es el Rey de los judíos. Entonces, los soldados también se burlan de Jesús, el Rey de los judíos. Pues si eres el Rey de los judíos, sálvate.
Y realmente podíamos pensar, ¿y la actitud de Dios, la actitud de Jesús hacia estos que se burlan, hacia estos que miran indiferente por curiosidad? ¿Qué actitud tiene Dios? ¿Qué actitud tiene Jesús? Es la de una infinita misericordia, porque Dios es así. Y por lo tanto, en el momento que cualquiera de ellos pide perdón, reconoce su pecado, reconoce mínimamente el amor de Dios, Dios le va a perdonar. Y esto es lo que sigue ocurriendo. Dios es el mismo, y Jesús es el mismo, y Jesús está entre nosotros, y lo tenemos en la Eucaristía. Y su actitud es, repito, esa, la de Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Lo interesante es que nosotros no seamos de los que se burlan. Pero a continuación tenemos también, San Lucas nos va a relatar la actitud de aquellos dos ladrones que han crucificado junto con Jesús. Versículos 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí tenemos igualmente la actitud de estos dos malhechores. Yo no sé si se han fijado que la manera como razonan demuestra que eran judíos, los dos. Los dos son judíos. Por lo tanto, aman a Dios, digamos, conocen a Dios. No le aman mucho porque si no, no habrían sido malhechores. Pero mientras que fijemos que en el fondo los dos están en la misma situación. Los dos están condenados a muerte a causa de su conducta, de ser unos malhechores. Los dos están, ya crucificados, por lo tanto, lo que le queda de vida es muy poquito. Se están muriendo. Y por tanto, los dos saben que tras su muerte se van a encontrar con Dios, se van a encontrar con el juicio. Y sin duda alguna yo creo que podemos pensar que los dos recibieron gracias de Dios para que se den cuenta y se arrepientan. Sin embargo, fijemos que ante la gracia quedamos libres. Y con una gracia, aunque sea una gracia como la de San Pablo, tumbativa, quedamos libres. Yo no sé si se acuerdan en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se habla de la conversión de San Pablo, que hay un momento en que el relato nos hace ver que Pablo intentó resistir, intentó rebelarse contra aquel hecho que se le imponía. Es decir, quedó libre para aceptar o rechazar. Pues ellos igual son libres. Y lo mismo nosotros, somos libres. Recibimos la gracia y hemos de responder conscientemente ante la gracia de Dios. ¿Y cómo responde uno de ellos? Pues igual que los demás que están insultándole. Y le dice: ¿no eres tú el Mesías? Fijémonos que lo dice el rey, el Mesías, es decir, es judío que conoce la historia del Mesías prometido. Pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero es interesante la actitud del otro, del buen ladrón. Fijémonos que lo primero que hace el buen ladrón es, digamos así, enfrentarse al mal ladrón y hacerle ver que su actitud es una actitud injusta. ¿Por qué? Pues, y además de injusta, muy poco lógica, siendo así que cree que existe Dios, siendo así que cree que existe la otra vida, y siendo así que él sabe que es un malhechor. Por lo tanto, le dice: tú estás en la misma pena y estás en esa situación porque somos
Somos ladrones, por eso estamos en esa situación. Decía, a nosotros se cumple la justicia, es justo, porque nos hemos portado mal. Pero ese no ha hecho nada malo. Es decir, fijémonos que en esta situación, por una parte, le echa en cara lo absurdo y lo incoherente de la actitud de ese mal ladrón, y por otra, hace una confesión de fe en la inocencia de Jesús. Él se reconoce culpable y a Jesús lo reconoce inocente. Podríamos decir, ¿por qué reconocía inocente a Jesús? ¿Qué vio este buen ladrón en Jesús para hacer esta afirmación? Lo mismo que el otro. Sin embargo, uno vio y el otro no vio. Vemos cómo la actitud interior puede cegarnos y no ver lo que tenemos delante de los ojos, como en este caso el otro ladrón, el mal ladrón. Recordemos que hay aquel texto de Jesús cuando nos dice que la lámpara de nuestro ojo, o sea, nuestro ojo es la lámpara, y si la luz se pone debajo de un celemín, no nos alumbra. Por lo tanto, nos invita a que cuidemos esa luz que hay en nosotros, esa luz que hay en nosotros que podríamos decir es una luz que puso Dios, que nos la ha puesto a todos y que es la conciencia. Y si nosotros cuidamos que esa luz sea luminosa, es decir, que esa luz esté bien formada, que realmente vaya conociendo cada vez mejor, digamos, lo que es la voluntad de Dios, la ley de Dios, que es la que nos va iluminando, porque todos tenemos esa luz por cuanto Dios nos ha creado a todos. Luego, esa luz que tenemos, repito, que es la conciencia la que nos dice esto está bien y aquello está mal. Si no vivimos de acuerdo con esa conciencia, llega un momento en que se oscurece y ya no sabemos distinguir el bien del mal. En cambio, si cuidamos esa luz interior, vamos formando nuestra conciencia, cada vez será más luminosa y veremos con más claridad lo que está bien y lo que no está bien, lo que es correcto y lo que no. Pues este mal ladrón da la impresión de que se le ha apagado su luz. El buen ladrón ve, se da cuenta de que realmente Jesús es justo. Y sin duda alguna, porque él está abierto a la gracia y Dios le ilumina interiormente, reconoce en Jesús al Mesías, que pensemos que tiene mucho mérito. Porque la idea que se habían formado la mayoría de los judíos respecto del Mesías es que sería un jefe político, otro David, pero en grande, que les daría la victoria y que bueno, que todo sería maravilloso, ¿no? Pero desde el punto de vista humano. Y por esto los fariseos han rechazado a Jesús. Y por eso incluso los mismos apóstoles están desconcertados ante la idea de la cruz de Jesús. En cambio, este hombre lo ve. En el momento precisamente que podríamos decir era menos reconocible, cuando está muriendo en la cruz. Aquí vemos la luz que Dios da cuando hay una actitud correcta en nosotros. Lo importante que es que cuidemos nuestra luz interior, que cuidemos nuestra intención, que eduquemos cada vez mejor nuestra conciencia, porque el ambiente, y eso no lo debemos olvidar, el ambiente, los medios de comunicación social, muchísimas veces tienden a formarnos una conciencia equivocada, errónea. Si nosotros no reaccionamos conociendo cada vez mejor lo que Dios quiere, y que si nos damos cuenta cuando vamos conociendo lo que Dios quiere, nos damos cuenta enseguida que sintoniza con nuestro profundo, lo más profundo de nuestro ser. Nos hace sentirnos bien. ¿Por qué? Pues porque conecta con esa luz, repito, que nos ha dado Dios, que es la conciencia, cuando está bien formada. Y por lo tanto, este hombre en esa situación le dice a Jesús, repito, esa profesión de fe, y le decía a Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Es decir, Jesús el buen ladrón
No le pide que lo cure, no le pide que lo salve. Le pide de que en la otra vida se acuerde de él. Y la respuesta de Jesús es rápida. ¿Qué le dice Jesús? En verdad te digo, pensemos que esto es una especie de juramento que da fuerza a la palabra que va a decir, que le está diciendo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fijémonos que estas palabras de Jesús tienen mucha fuerza y mucho contenido, porque hasta entonces los judíos, los buenos judíos, pensaban que iban al seno de Abraham. ¿Se acuerdan en la parábola del rico Pulón y el pobre Lázaro? El pobre Lázaro estaba en el seno de Abraham. A partir del momento en que Jesús muere, ya los que estaban en el seno de Abraham entran a entrar no en comunión con Abraham, sino el mismo Abraham en comunión con Cristo. Por esto le dice, hoy estarás conmigo, no con Abraham, no estaremos con Abraham. No sé si ven el cambio. Estarás conmigo. Esa es la expresión que San Pablo repite muchas veces, en Cristo Jesús. Que es digamos, el gran misterio del cual habla San Pablo también en sus cartas, digamos, el medio a través del cual, la manera como Dios nos salva. Dios nos salva en Cristo Jesús, incorporándonos en Cristo Jesús. San Pablo habla de injertarnos en Cristo Jesús. Fijémonos en un texto en Filipenses, en el capítulo 1, el versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, ¿cuál es el ideal de San Pablo? Salir de este mundo para estar con Cristo. Pues Jesús le dice a este hombre que ha sido malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, fijémonos que ese acto de fe, esa valentía de este hombre de defender a Jesús y de declararlo Mesías en ese ambiente, le ha llevado a dar el salto de pasar de la cruz al cielo, sin pasar por el purgatorio. Evidentemente. Si hoy estarás conmigo en el paraíso, se fue con Jesús. Primero muere el buen ladrón, lo sabemos por el relato sobre todo de San Juan, y luego muere Jesús. Muere Jesús y el buen ladrón se va con Jesús al cielo. Este texto, yo diría, este hecho de que este hombre, siendo un malhechor, vaya directamente al cielo, al morir, nos indica que no hay obligación de pasar por el purgatorio. No sé si lo ven. No hay obligación de pasar por el purgatorio. Sí, porque a veces hacemos la idea de que, bueno, eso, todo el mundo tiene que pasar por el purgatorio. ¿Y por qué? Si Dios nos da la posibilidad de no pasar por el purgatorio, o al menos de, si pasamos, que sea rápido. ¿Y de qué depende que no pasemos por el purgatorio o que pasemos muy brevemente por él? Pues depende de que ahora seamos sensatos. No sé si lo ven. Que ahora aprovechemos todas las oportunidades que Dios nos da para poder salir de aquí purificados. Y por lo tanto, si de aquí salimos purificados, al morir iríamos directamente al cielo. Eso depende de nosotros. Si nos estacionamos en el purgatorio, recuerdo que María Benedicta decía, es por tontos. Ella decía, el que se estaciona en el purgatorio, decía María Benedicta, el que se estaciona en el purgatorio es por tonto. Porque Dios nos da la posibilidad de ni siquiera pasar por él. Y alguien piensa, bueno, pero es que entonces, que es la cosa muy difícil. La cosa no es tan difícil, la cosa es cuestión de proponérselo y aprovechar las oportunidades. Porque si no, en el purgatorio vas a sufrir, y vas a sufrir más que aquí. Pues
No hagas el tonto, aprovecha las oportunidades que Dios nos da. Pero bueno, no estábamos hablando del purgatorio, esto ha salido de paso. Continuamos, versículos 44 y 45. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Bueno, aquí San Lucas una vez más resume. Nos dice que cuando acaban crucificando a Jesús es la hora sexta. ¿Qué hora sería pues la hora sexta? Y se oscurece hasta la hora nona. Fijémonos que ellos contaban la hora, todavía en la liturgia se realiza así, la hora tercia, la sexta, la nona, ¿no? Pues porque entonces se contaban las horas a partir de las 6 de la mañana, las 7 la hora primera, las 8 la segunda, etc., ¿no? Entonces la hora sexta, las 12. Por lo tanto era alrededor de las 12 cuando finalmente crucifican a Jesús. Y hasta la hora nona, por lo tanto hasta las 3, se nos dice que todo se cubrió de tinieblas y que el velo del templo se rasgó. Hay el texto de Marcos, si no recuerdo mal, que nos dice que se rasgó en el momento que Jesús expira. Se han preguntado, se han cuestionado los estudiosos cómo se pudo producir un eclipse de sol en tiempo de luna llena durante 3 horas, de las 12 hasta las 3. No es normal. Entonces se trata de explicar qué pudo haber ocurrido. Poco importa lo que ocurriera. San Jerónimo nos dice que él también experimentó allí viviendo en Israel un fenómeno semejante, pero lo que ciertamente ve San Lucas y los evangelistas en general, y como veremos también los que estaban allí crucificando a Jesús, es una manifestación, digamos, de una fuerza sobrenatural, una manifestación de Dios. Como que la misma naturaleza se estremece y quiere de alguna manera como ocultar este terrible crimen, esta terrible profanación divina que se está haciendo. San Lucas, como ven, no nos habla de toda la serie de palabras que los otros evangelistas nos van relatando. Podemos ver si quieren en Marcos, en el capítulo 15, en los versículos, podemos leer desde el 33 al 37. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, Mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, Dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Fijémonos que esta palabra de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es la cita de un salmo. Y recordemos que los judíos no citaban los salmos como lo hacemos nosotros, diciendo un número, el salmo 20 o el 21, el que sea, ¿no? Sino que citaban los salmos como nosotros citamos las oraciones. Nosotros cuando queremos hablar de las oraciones no decimos la número 1, la 2, no, sino decimos el Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, es decir, las palabras con que comienzan. Pues esto hacían ellos. Entonces aquí está citando el Salmo, si no recuerdo más, es el Salmo 22, en el que hay todo un relato de la pasión de Jesús. Es decir, es una profecía. Y se supone, los especialistas suponen, que Jesús dijo en voz alta, pensemos que en la situación en la que estaba, hablar era dolorosísimo para Jesús, porque no podía respirar.
Entonces hizo un esfuerzo, diríamos, y dijo estas palabras con que comienza el Salmo, sin duda alguna para que los presentes recordaran ese Salmo y se dieran cuenta, porque lo sabían. No olvidemos que los judíos conocían los Salmos como nosotros conocemos las oraciones. Entonces, que se dieran cuenta que se estaba cumpliendo eso que decía el Salmo. Y, por lo tanto, una vez más, es la actitud de Jesús de intentar que reflexionen y se conviertan. Es decir, una vez más, la manifestación de ese amor de Cristo a aquellos que le insultaban y que se burlaban de él. Una vez más nos encontramos con esa actitud de Dios, amor infinito, misericordia infinita, que se olvida de él mismo, en el caso de Jesús, y de sus terribles sufrimientos que tenía en aquel momento, y piensa en los demás. Bien, y entonces nos dice el texto que hemos leído que se rasgó el templo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es ese velo del templo? Es decir, recordemos que el templo de Jerusalén, en la parte más íntima, en el santuario, había una cortina que separaba el santo, que estaba delante de la cortina, del santo de los santos, que estaba detrás de la cortina. Entonces, a esa parte, el santo de los santos, entraba una vez al año, solamente una vez al año, el sumo sacerdote, el día de la expiación, para expiar los pecados del pueblo. Detrás de la cortina, antes del cautiverio de Babilonia, porque después se perdió, es donde estaba el Arca de la Alianza. Y el Arca de la Alianza para el israelita era símbolo de la presencia de Dios. Entonces, a la presencia de Dios para purificar los pecados solo podía entrar, repito, una vez al año el sumo sacerdote, nadie más ni nunca más. Entonces, el hecho de que cuando Cristo muere se rasgue ese velo, de alguna manera nos está significando que ya tenemos entrada a la morada de Dios. Ya podemos entrar, no solamente el sumo sacerdote una vez al año, todos estamos invitados a entrar en el Sancta Sanctorum verdadero, que es el cielo, que es la morada de Dios. Y por esto San Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, nos habla que Cristo nos reconcilió. Vamos a leerlo. 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, fijémonos cómo insiste San Pablo en estos versículos, que el que ha realizado la reconciliación de la humanidad con Dios es Cristo. Luego ha puesto ministros para que en nombre de Cristo vayan reconciliando a los hombres con Dios. Pero quien nos reconcilia es Cristo. Pues este momento en el que Cristo muere es el momento en el que se obtiene el perdón del pecado. Luego, como dirá San Pablo, no basta con morir al pecado, hay que vivir. Por lo tanto, Cristo va a resucitar. Y al resucitar nos comunica la vida que tiene Él. Si Cristo solo hubiera muerto, nosotros no tendríamos vida. Ya llegaremos el momento en que hablemos de la resurrección, pero fijémonos que la muerte es fundamental, es decir, esa entrega de amor de Cristo hasta el extremo de dar su vida de esta forma, hacer contrapeso a los pecados horribles y tremendos de la humanidad a lo largo de los siglos y de los espacios. Es el contrapeso, diríamos con exceso, a todos los pecados humanos. Pero falta que realmente además podamos tener vida. Entonces, de esta manera simbólica, el velo que separaba, que impedía que nadie pudiera entrar a la morada de Dios, queda rasgado. Luego podemos entrar.
Continuemos, versículos 46 al 49. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. O sea, aquí San Lucas solamente se fija en este detalle, ¿no? Que Jesús, pensemos, Jesús está agonizando. Naturalmente, por el estado físico en el que se encuentra, su voz debía ser muy apagada, como la mía ahora. Pero sin embargo, se nos dice el texto que Jesús, dando un gran grito, levantando la voz. Con lo cual, fijémonos cómo nos está diciendo que Él es el que dispone de la vida. Y por lo tanto, puede dar un grito que lo puedan oír todos, mediante el cual Jesús tiene esa entrega total, definitiva al Padre. Es un abandonarse en las manos del Padre. En la carta a los Hebreos nos dice que Jesús, al entrar en este mundo, dijo, oblaciones y sacrificios por el pecado no te agradaron, me has dado un cuerpo, hay aquí que vengo, Dios, a hacer tu voluntad. ¿Se acuerdan ese texto de Hebreos? Pues así empieza su entrada en este mundo. ¿Y cómo termina? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que en realidad es la cita de un salmo. Se trata del Salmo 31. Jesús, en las palabras las últimas palabras, es muy consciente de que se está realizando plenamente en él las profecías que estaban anunciadas en el Antiguo Testamento, y que, como ustedes saben, si estaban anunciadas, si estaban escritas, no es para que pase, no sé si me explico. Es decir, no pasan porque, claro, estaban escritas, tienen que pasar. No. Es que no olvidemos que Dios está fuera del tiempo. Para Dios no existe mañana ni ayer. Para Dios siempre es hoy. Por lo tanto, cuando David escribía aquel salmo, pues lo hace inspirado por Dios. Y Dios podía mover a David a que escribiera esto porque para Dios era hoy lo que David estaba escribiendo, que pasaría después de X siglos. De la misma manera que Dios sabe ahora lo que nosotros vamos a hacer, no sé, el año que viene, si es que vivimos. Pero para Él es hoy. Entonces, todo esto que está anunciado confirma que realmente entra en el plan de Dios. Es decir, que todo esto que están haciendo con Jesús no ha estropeado el plan de Dios, sino que Dios, en su infinita misericordia, ha asumido lo que el hombre libremente hace, el hombre y la mujer, y mediante asumirlo con infinito amor, nos está salvando. Por lo tanto, tenemos esa entrega plena, total de Cristo, libremente hecha. Sabemos por los otros evangelistas que antes de este momento Jesús dijo una serie de palabras. Aquí nos ha dicho que la muchedumbre que había asistido a aquel espectáculo, viendo lo que sucedía, se volvía dándose golpes de pecho. Fijémonos que los que se dan golpe de pecho, es decir, los que manifiestan arrepentimiento viendo cómo muere Jesús, no son los dirigentes. Es el pueblo sencillo, que no tienen apagada, lo que decíamos antes, la luz, que tienen buena voluntad, que tienen una actitud recta, que en un momento se pueden equivocar, pueden haber sido presionados por los demás, pero que cuando llega el momento tienen ojos para ver. Pero lo que me interesaba sobre todo es fijarnos en esto. Dice, todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido de Galilea estaban a distancia.
contemplando todo. Por los otros evangelistas sabemos que en un momento dado se acercaron. Y cuando Cristo muere, están cerca. ¿Se acuerdan? No sé si ahora hace falta leerlo, las palabras que nos dice San Juan, que allí, junto a la cruz, está su madre, están las mujeres que han acompañado y está San Juan. Y tenemos que Jesús pronuncia aquellas palabras: madre, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Es decir, Jesús no olvida a los suyos, incluso en esa extrema situación en la que se encuentra. Es todo un mensaje que yo creo que es muy bueno que lo aprendamos, que no nos resulta fácil. Cuando estamos sufriendo, hay algo que nos preocupa. Se dan cuenta que normalmente, consciente o inconscientemente, intentamos que todos los demás se den cuenta de que es lo que me está pasando a mí. Y que los demás, pues, como mínimo lo conozcan y se compadezcan, no sé. Intentamos, cuando lo estamos pasando mal, cuando tenemos un problema, convertirnos en el centro. Y no somos capaces muchas veces de darnos cuenta de la situación de los otros. Y si los demás no se dan cuenta, nos sabe mal, parece mentira, con lo mal que lo estoy pasando. Aquí tenemos a Jesús. ¿Cuál es su actitud cuando lo está pasando tan mal? Por muy mal que lo estemos pasando nosotros en un momento dado, tan mal como Él, no. No creo que nadie piense que lo está pasando peor que Jesús. Y sin embargo, en esta situación extrema, en Jesús permanece esa actitud de un olvido total de sí mismo. Atento a los demás. A Juan, a su madre, incluso al buen ladrón, etc. Es decir, todas sus palabras, fijémonos que son de pensar en los demás. Ahí cuando dice tengo sed, y fijémonos que es de lo único de lo que Jesús se queja. En la cruz, de lo único que Jesús se queja es de la sed. Y yo me imagino que debió ser terrible la sed, puesto que muere desangrado, pero el dolor del clavo debía ser horrible, de los clavos debía ser horrible. Y el hecho de que se queje solo de la sed, ¿no les parece que nos quiere decir algo? Ustedes saben que Madre Teresa de Calcuta, ¿cómo entendió ese tengo sed? Es decir, Jesús expresa la sed de amor de los demás, la sed de almas, la sed de que los demás se salven, la sed de que los demás sean capaces de beber esa agua que Él nos está dando. Por consiguiente, podríamos pensar con toda seguridad de que incluso en ese momento que Cristo se queja de sed, está pensando en nosotros, no está pensando en Él. Y que por lo tanto, cuando nosotros correspondemos al amor de Cristo, cuando nosotros correspondemos al amor y a lo que Cristo nos pide que hagamos por los demás, no olvidemos que lo que hagamos a los demás lo hacemos a Él, le estamos aliviando la sed, le estamos dando gozo. Creo que sería bueno que hubiera alguien que se acordara de Él y le diera un poco de gozo, un poco de alegría, ¿no? Con nuestra respuesta generosa. No mediocre, no, pero cuando no tengo otra cosa que hacer. Pienso que si reflexionamos bien en la pasión de Cristo, no podemos quedar en personas mediocres. Hemos de ser cristianos a fondo. Es decir, santos, porque para eso nos ha creado Dios, para que seamos santos. Desde toda la eternidad nos pensó para que seamos santos e inmaculados en su presencia por el amor. El que no aspira a llegar a la santidad no ha entendido el amor de Jesucristo. Y nos vamos a quedar aquí hasta el próximo día, si Dios quiere.